La cromatografía de gases es una técnica de separación donde los componentes de la muestra se separan por diferentes mecanismos. Es una de las más importantes porque ha revolucionado en el campo de la química analítica. En los fundamentos de la cromatografía, Schütz define al método en el cual los componentes de la mezcla son separados en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. Los componentes son distribuidos en dos fases, una estacionaria y la otra móvil. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido, soportado en un sólido o en un gel, mientras que la móvil es un solvente. Las retenciones mencionadas pueden tener su origen en dos fenómenos de interacción que se dan entre las dos fases, que pueden ser la adsorción y la absorción. La adsorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. La absorción es la retención de una especie química por parte de una masa y depende de la tendencia que tiene ésta a formar mezcla o reaccionar químicamente con la misma. Algunos métodos que utiliza la cromatografía son cromatografía en papel, que consiste en separar una gota de tinta en un papel. Cromatografía en capa fina, que prepara una capa uniforme de un absorbente manteniéndose sobre una placa de vidrio u otro soporte. Cromatografía de intercambio iónico. Utiliza este método para separar isótopos de litio y potasio utilizando resinas de zeolita. Cromatografía de gel filtración. Fodin y Porat descubren que usando como fase estacionaria geles, se consigue separar polímeros sintéticos de alto peso molecular. Cromatografía de afinidad. Porat, usando un péptido o proteína unida covalentemente a un ligando, y se utiliza para la separación de moléculas proteicas. La fase móvil no interacciona con las moléculas del analito, es decir, solo transporta el analito a través de la columna. En la cromatografía de gases, la muestra se volatiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La temperatura del inyector y el detector son mantenidas a 260 y 300 grados centígrados, respectivamente, y la temperatura del horno es mantenida durante 2 minutos a 100 grados centígrados, seguidos por incrementos de 12 grados centígrados por minuto hasta 280 grados centígrados, y así manteniendo a esa temperatura 10 minutos. En este tipo de cromatografía, el soporte sólido o la fase estacionaria está contenida en una columna. Aquí, esta columna tiene es un tubo capilar. Dentro de este tubo está el material absorbente, que puede ser sílica, puede ser celulosa, o puede ser también algún otro compuesto específico para separar un metabolito de interés. La fase móvil va a ser el gas acarreador, que puede ser nitrógeno o helio, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, tiene otros dos recipientes, otros dos tanques de gas, que es aire e hidrógeno. ¿Para qué se utilizan esos? Son como carburantes o como agentes oxidantes para generar la flama en este tipo de cromatografía. Entonces la muestra se inyecta en este inyector, entra en la fase estacionaria, la muestra es arrastrada con la ayuda del acarreador y llega a un detector. En el detector hay ciertos sensores, le vamos a llamar así, sensores, que van a detectar en qué orden van llegando las muestras a la salida de la columna. ¿Sí? ¿En qué orden? Porque dependiendo si es un cromatógrafo de gases con ionización de flama, o es un cromatógrafo de gases con un detector de captura de electrones, o un cromatógrafo de gases con un detector de nitrógeno y fósforo, es el tipo de moléculas que van a ir saliendo a ese detector. ¿Sí? Entonces, en el detector se va a identificar qué compuesto va llegando ahí, o qué compuesto va saliendo de esta fase estacionaria, en qué orden, y lo va a representar por medio de un cromatograma.
se dan cuenta que hay unos piquitos, ¿sí? En cada uno de esos picos nos indica la presencia de un compuesto en esa muestra, un compuesto diferente. Entonces, el que sale aquí al inicio es un compuesto diferente al segundo, y aquí el tercero es muy diferente a estos dos primeros. Entonces, de esa forma, en este orden van saliendo los componentes de la muestra. Este es el cromatograma que les decía que al final obtenemos con estos equipos de cromatografía de gases. Un cromatograma donde cada uno de esos picos indica un componente de la muestra diferente. Y nos sirve para hacer análisis de lo que contiene esa muestra. En caricatura, o un esquema de gráfico de lo que es el cromatógrafo, es decir, la columna, el inyector, la jeringa de inyección, el detector, y de aquí el detector manda toda la información a un ordenador. Pero aquí dentro de donde entra la jeringa, la parte del inyector, hay una cámara donde se mezcla la muestra con el gas acarreado, el gas que viene de aquí. Se mezcla, se evapora la muestra y cuando quiere la muestra salir, llega el gas acarreador y se la lleva para introducirla en la columna. En una amplificación de lo que es el inyector está aquí. ¿Sí? Aquí lo que está en negro es la punta de la jeringa o la aguja de la jeringa. El gas acarreador entra a esta cámara, lo que está en rosa se ve un poquito bajo, es la cámara del inyector. Entra el gas a esa cámara, el gas acarreador, y cuando entra la muestra, como esto está a 260 grados, se quiere evaporar la muestra para poder salir, y lo que hace el gas acarreador es empujarla a que ingrese a la columna. Entonces todo esto sucede, yo se lo estoy explicando en 1 minuto, 2 minutos. Todo eso sucede en cuestión de segundos. O sea, no tarda ni 0.2 segundos. O sea, aquí ya inyecta la muestra en el cromatógrafo y empieza a analizar la muestra. Si ni siquiera, o sea, lo que terminamos de hablar, la muestra ya va migrando a través de la columna. ¿Sí? Entonces, decía, algo interesante de esta cromatografía de gases es el sistema de detectores. Existen varios detectores, pero los más usados a nivel biológico y científico son 3. Es el detector de ionización de flama. Ese detector de ionización de flama se usa principalmente para identificar compuestos volátiles en una muestra. Aquellos derivados del benceno, aquellos alcoholes y aquellos aldehídos. ¿Sí? Son los 3 principales compuestos: alcoholes, bencenos y aldehídos, con ionización de flama. Hay otro detector que es el de captura de electrones. Este detector de captura de electrones se utiliza para identificar aquellos compuestos que son o que tienen alta electronegatividad. ¿Sí? Aquellos que pueden capturar o ceder electrones o capturar electrones. En la tabla periódica aparece la columna del cloro. Todos esos elementos, cuando están mezclados con algún otro grupo funcional, por ejemplo con benceno, con algún aldehído, con alguna acetona, se pueden identificar con este detector. Entonces, ese detector es el que más hemos utilizado aquí en la escuela, porque tiene la capacidad de identificar moléculas como son los organoclorados y algunos organofosforados, no todos los organofosforados. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, los organoclorados entran bien aquí porque su nombre lo dice, organoclorados. ¿Sí? Tienen una gran cantidad de moléculas de cloro, y esas moléculas de cloro pueden capturar electrones. ¿Sí? De forma que este detector lo que tiene aquí es una fuente radioactiva que cuando se prende el cromatógrafo de gases, algunos de sus compañeros le dan sus toques de radioactividad. Cuando se prende el cromatógrafo de gases, esa fuente
partículas beta. Partículas beta que son emitidas por níquel 63. Es la fuente real. Entonces, la muestra o el gas acarreador trae la muestra, entra la muestra por los metabolitos de esa muestra, los componentes de esa muestra, entran, y como aquí hay una gran cantidad de electrones, lo que hacen los analitos o los componentes de esa muestra es capturar los electrones. Los capturan y de esa manera el equipo lo que detecta es una disminución de energía. Llega alguien que es muy electronegativo, está prendida la luz. Llega alguien que es muy electronegativo y cuando entra se apaga la luz. Entonces es cuando entra una molécula a ese detector. ¿Sí? Ya que se neutralizó esa molécula a nivel de cargas, se vuelve a prender la luz y se mantiene. Llega otra molécula y se apaga. Entonces, así funciona este detector. ¿Sí? Conforme va detectando las moléculas, hay cambios de energía. Por eso lo conocen como captura de electrones. Lo que van a hacer las moléculas es capturar electrones que son liberados por esta fuente radiactiva. Y entonces los metabolitos o analitos que se identifican con este detector son los plaguicidas organoclorados. Algunos organofosforados y algunos compuestos de halogenados. Este es el cromatógrafo como tal. El cromatógrafo está compuesto, les decía en la presentación, por un inyector, por un detector, que pues vamos a ver aquí. Estos son los detectores. Yo les comentaba en la presentación que en cromatografía de gases hay 3 detectores que se utilizan más comunes. El de ionización de flama, o el FIT, el de captura de electrones, o SD, y otro que se llama nitrógeno fósforo o termoiónico. ¿Sí? Entonces, ahorita este equipo cuenta con 2 nada más. Es el FIT, que es este, y el de captura de electrones, que es este. Entonces, si se dan cuenta, este trae una lámina, que esta lámina nos indica, o si se dan cerca de aquí, trae el símbolo de radioactividad. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que no contiene la marca radioactiva dentro de la celda. Es una celda cerrada, por eso la agarro yo con confianza. También aquí el equipo tiene su marca radioactiva. O sea que todos los equipos que tienen esta marca, ante cualquier contingencia o todo eso, no lo podemos mover. Tenemos que mandar a llamar a gente especializada en radioactividad. Tenemos que hablar a la Secretaría de Energía para que vengan a mover o a extraer la marca. Entonces, esos son los detectores. Este es el automuestrador. Está compuesto por una jeringa, si ustedes la pueden ver aquí. A ver, lo voy a sacar. Una jeringa común y corriente, con las que toman muestras. Esta es la jeringa. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta jeringa, el volumen de esta jeringa es de 10 microlitros. O sea, cuando inyecta la muestra, inyecta solamente uno. Se inyecta de aquí a acá. 10 microlitros. ¿Sí? Vamos a colocar otra vez. Y el otro dispositivo de este automuestrador es este carrusel. En este carrusel podemos colocar hasta 8 muestras. 8 muestras. Están las posiciones del 1 al 8. Este es un recipiente para una solución de lavado, y este es uno donde el recipiente donde se van recuperando los desechos, con los que enjuaga la jeringa y enjuaga después de tomar la muestra o antes de tomar la muestra. El inyector empieza desde acá. Adentro hay un dispositivo, la cámara que les decía que se forma con la presión del aire de helio. Es una camarita así, entra helio y se conecta esta cámara a esta columna. Aquí, ¿se dan cuenta? Esta es la columna que va girando alrededor de este soporte. Son 30 metros de columna. Si esta columna la tiramos, son 30 metros de largo. ¿Sí? Y al final sale en el detector. Esta es la entrada del detector. Esta parte va a estar
de aquí hasta acá a 200 grados, esta a 280 y la columna pues, hace rampas desde 80 grados hasta 300 para que se pueda quemar todas las muestras que están aquí. Helio es el de arrastre o el gas que de la fase móvil. El nitrógeno es un gas make-up o el que ioniza la muestra en el detector de captura de electrones, y los otros gases son aire extra seco e hidrógeno, que son los que van a favorecer la combustión dentro del cromatógrafo para quemar las muestras. Se conecta el cromatógrafo con esta computadora, y en esta computadora el cromatógrafo, para analizar muestras tenemos que abrir este software que se llama Instrument 1 Online, así que lo conecto en línea. Y aquí está todo lo que controla el cromatógrafo. Nosotros podemos hacer métodos. En esta parte podemos nosotros diseñar diferentes métodos para los analitos que queramos determinar. Les decía, ahorita el detector que tiene este equipo funcionando ahorita es el de captura de electrones, es para puro plaguicida organoclorado. Pero podemos, con el detector, con el FIT, podemos determinar alcoholes y aromáticos. Cada uno de estos picos nos indica un metabolito diferente. Entonces aquí está detectando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 metabolitos en esa muestra. ¿Sí? Algo de lo que es en estudios de este tipo de cromatografía, si los picos no tienen simetría, pues quiere decir que hay algún otro compuesto que puede estar saliendo en ese momento. Entonces deben ser picos completamente simétricos.